mucha bendición en este día, de un día de mucha alegría que hemos compartido hoy. Así, amén. Dando la bienvenida a todos los que nos están conectándose en este momento por las redes. Damos pues la bienvenida a todos ellos y saludando nuestro saludo de costumbre a Bellacó, Maracaibo, Bellacó, Alto Muladino, Bellacó, La Guaira, Bellacó muy pronto allá en Guayaquil y a nuestra amiga congregación judía mesiánica El Camino allá en Turba. Bien, entrando en materia en la porción de esta mañana, de hoy, el corazón de la Torá, de la creación y de la humanidad es Am Israel, el pueblo de Israel. Como es insinuado en la misma Torá, que empieza diciendo, en el comienzo creó Elohim, capítulo 1, versículo 1, y termina en Devarim 34:12, diciendo a los ojos de todo Am Israel, a los ojos de todo el pueblo de Israel. Entre la primera palabra, Bereshit, que significa comienzo, y la última palabra, Israel, se encuentra toda la Torá, toda la Torá. Asimismo, la Torá comienza con la letra Bet, ¿verdad? Y comienza con la letra Lamed. Así comienza y culmina la Torá, insinuando que Am Israel es el corazón, ya que ambas palabras, ambas estas, ¿verdad? La Bet y la Lamed, significa, forma la palabra Lev, que es corazón. Am Israel es el corazón de la Torá, de la humanidad y de toda la creación, como comenta el famoso sabio francés Rexy, que dice: en el principio creó, Bereshit bara, Bereshit bara, en el principio creó. ¿Y qué pasó? La verdad es que exige ser interpretado. Yo considero que una de las porciones bien interesantes es esta, una tantas, pero esta para mí es una muy, muy interesante. El mundo fue creado para la Torá, que se llama principio, como dice el versículo: el Eterno me creó en el principio de su camino. Eso está en Mishlei, Eclesiastés 8:22. Y también fue creado para Am Israel, para el pueblo de Israel, que es llamado la primicia de sus frutos. Jeremías 2:3 dice: santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Pido que pongan mucha atención, porque se puede, digamos, si distrae un poco, no van a captar realmente lo que traigo en el día de hoy. Los sabios dicen: Adonai, la Torá y Am Israel son una sola cosa. Es posible encontrar
la respuesta a la cuestión de cuál es la meta de la creación, para qué creó Dios el mundo, del principio de la Torah. Dios creó el mundo para Israel, ya que a través de él, y no solo a través de él, se revela un principio, un reinado divino, la voluntad divina y su gloria. Reinado divino, la voluntad divina, benevolente, poseedor y su gloria en la tierra. Como está escrito, su reino domina sobre todo. Y también dice Isaías 6:3, toda la tierra está llena de su gloria. La manifestación de la abundancia divina en el mundo depende del renacimiento del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Como le fue dicho a nuestro patriarca Abraham, el padre de nuestra nación y de la humanidad. Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, donde haré de ti una gran nación, y allí serás una bendición, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Cuando el pueblo de Israel, cuando a mi Israel alumbrará a todo el mundo con su alma benévola y un resplandor de amor y fe. En el principio de la creación creó, dice el versículo, lo que precedió a la creación del universo. Hashem concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo, y ellos son la Torah, Teshuvah, arrepentimiento, el Gan Edén, Gehinam, el infierno, Kiseh Hakavot, trono celestial, el Beit Hamidash, el templo de Jerusalén, y lo más importante también, al Mashiach. Estos son los 7 conceptos fundamentales que el Eterno, antes de crear el mundo, el universo, concibió estos 7 fundamentos para el buen funcionamiento del mundo. En el principio de la creación, creó, dice el pasaje. Este pasaje también necesita realmente ser explicado mediante una exégesis o interpretación del Midrash. El omnipotente creó el mundo para la Torah, la cual es llamada el principio Bereshit, de su camino. La Torah es llamada el principio de su camino. Y para el pueblo de Israel, el cual es llamado la primicia Bereshit de sus frutos. Pero si deseas interpretar la frase Bereshit bara conforme a su sentido simple, a su sentido a nivel peshat, así debe explicarla. Al principio de la creación de Bereshit, el cielo y la tierra estaba desierta y vacía,
y reinaba la oscuridad sobre la faz del abismo. Y dijo el Omnipotente, ¿haya luz? Hubo luz. Decía hace poco que antes de crear el Omnipotente, el universo, concibió 7 fundamentos para el funcionamiento del mundo. 7 conceptos fundamentales. Y el primero nombramos la Torá. La Torá dice, yo he sido el instrumento para el arquitecto en la construcción del mundo. Veamos, y es verdad. Tiene sentido. Veamos de esta forma, amado. Si un constructor elige levanta una casa, este constructor es usted. Vamos a verlo de esa manera. Y la casa es su vida. Sin consultar al arquitecto que era Torá, ¿cómo sería el producto de la construcción de esa casa? La casa, que es su vida, podría carecer de puertas, las oportunidades que se abren para bendecir tu vida. Va a carecer de ventanas por donde usted puede ver la belleza de la creación, la belleza y la maravilla que se ofrece el Señor. Va a carecer de escalera necesaria para escapar de las asechanzas y tentaciones del enemigo, para poder huir. El constructor, que es tú, sin consultar al arquitecto, podría cometer un grave error en la construcción de la viga básica de sostén. Esa viga básica de sostén es la Torá en tu vida. ¿Me siguen? De manera que todas las casas se derrumbaría si poco a poco, por no tener la guía de ese arquitecto, la Torá, en nuestra vida. En pocas palabras, para construir nuestra vida de acuerdo a Dios, debe estar precedida por un proyecto, y el primer paso en la construcción es el plano completo dibujado, y esa es la Torá. Ese plano completo de la Torá que incluye las divisiones o separaciones que debes tomar en los momentos importantes de su vida, que indica la entrada y salida oportunas que debes tener o que debes tomar en momentos difíciles de la vida. Y al final, el arquitecto, la Torá, te da la satisfacción de haber cumplido un buen trabajo, otorgándote una vida sana, abundante y feliz. Todo lo producido por Jesús amado, todo sin excepción, todo es perfecto y sin falla. Entonces tomemos la guía, la Torá. Todo en la creación tiene un propósito. Aún la
criaturas aparentemente más insignificantes, como la mosca, los zancudos, ¿verdad? Los mosquitos, tienen un rol importante en la creación. Todas cumplen una misión. Así pueden llevar a cabo sus planes a través de algunos de estos animalitos, de los insectos. ¿Cómo así, Gabino? ¿Cómo es eso? Yo tomo un ejemplo, digamos, porque mi esposa era vecina de zancudos. Y hay otra amiga nuestra, hermana muy querida, Almay, la abuela loca. Un insecto que le pica y esa picada se infecta, tiene que ir al médico. Y estando en el médico para revisar esa infección y determinar qué le va a prescribir, el médico se da cuenta, descubre algo que si no es atendido a tiempo, pronto su vida peligra. Entonces, si no fuera por el mosquito que le picó zancudo, usted quizás moriría. Ese mosquito cumplió el rol por el cual fue creado. Todo lo creado tiene un propósito, y eso es lo que debemos de entender. Si un mosquito, esa criatura insignificante, como le llamamos, que no nos importa matarlo, ¿verdad? Tiene un propósito en esta vida. Cuanto más nosotros, el ser más importante para Dios, que hemos sido hechos a su imagen, a su semejanza. Dejemos hasta ahí. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Estoy repitiendo quizás el versículo 1 constantemente, porque realmente es importante el enfoque que quiero dar a esta presentación de la palabra. El hecho de que alguien haya sido, o mejor dicho, que haya dado inicio y existencia a todas las cosas. Ello nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y que tiene derecho de gobernar sobre todo lo que es suyo. Este hecho le convierte en el gran conductor o el gran legislador del universo. Si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir el propósito suyo. ¿Sí o no? Este ser superior dio inicio al tiempo. Aquí pongan más atención. Este punto es interesante. Ese ser, Hashem, Adonai, como ustedes lo quieren llamar, dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, a la vegetación, a los seres vivos, porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, Él tiene la plena potestad para hacer lo que les plazca con las cosas que ha creado.
porque es el dueño de todo. Para que absolutamente todo sea llevado a cumplir los propósitos suyos. Esto se convierte en el gran conductor de la creación. Este principio está detrás de los reclamos que él está haciendo sobre el hombre al ordenarle a cumplir su mandamiento. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Todas las cosas han sido sometidas a la Torá, a una instrucción. Cada cosa creada tiene una ley que cumplir. Cada cosa tiene una ley que debe cumplir. Esa ley es el propósito del Creador, del Eterno, para aquella cosa específica. El hombre es un ser creado con un propósito pero muy específico. Es el de servir a aquel que ha hecho y puesto en su plan universal. Dios ha tomado al hombre para que le sirva y lo ha puesto en su plan universal. El propósito del hombre es cumplir aquella Torá que el Eterno le ha designado. Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torá, se revela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del derecho de existir. Todo lo que existe está allí porque el Eterno lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Este texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el creador está fuera del tiempo. ¿No se puede entender? El tiempo es una creación y que el creador está fuera del tiempo. Luego hablan de que los cielos y la tierra fueron creados, lo cual nos enseña que el espacio y la materia no son eternos. ¿Vas entendiendo? Sino fueron llevados a la existencia en un momento histórico en el principio del tiempo. Entonces, podemos preguntar qué habría entonces antes del principio. Solo uno, Elohim. Elohim. Sin embargo, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo empezó el tiempo. Todo lo que estaba dentro del creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento
un consejo, un plan, un proyecto. El Midrash enseña que ese plan es la Torah. Que la sabiduría infinita del único eterno ha compuesto desde la eternidad a un estado fuera de tiempo. Según el Talmud, y lo mencionamos hace poco, 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado. La Torah es el plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se hable de arrepentimiento como segundo punto, Teshuvá, como algo que precede la creación, nos enseña que, aunque el Eterno no haya decidido de antemano que el hombre pecara, ya había planeado una solución para el pecado del hombre. Como también está escrito en relación a Apocalipsis, que dice el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y Pedro, primero Pedro, dice, porque él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. La palabra hebrea que se ha traducido como en el principio es Bereshit. Es una palabra compuesta por 2 palabras. B, que significa dentro de, también significa en, con, por medio de o por causa de. La otra palabra es Reshit. ¿Veis? Se forma la palabra Bereshit. Reshit significa primero, en lugar, tiempo, orden. También significa primicia, inicio, principal y también lo mejor. Según el diccionario Strong, esto lo conocen casi todo el mundo, esta palabra viene de la misma raíz hebrea, de la raíz que Rosh, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal o gobernante. También significa eso. Según el sabio Rashi, en todos los lugares donde la palabra Rashi aparece en la escritura, se halla en un estado constructo. Espero que sepan lo que significa una palabra en gramática, un estado constructo en relación con el sustantivo que la sigue, que es constructo en gramática. En pocas palabras, construcción teórica para comprender un problema determinado. Ahora, este fenómeno gramatical, llamado en hebreo semihut, en hebreo, es muy común en la escritura y construye una relación entre
dos sustantivos, uno de los cuales está subordinado al otro, el cual lo determina. Por ejemplo, aquí hay una palabra ahí que dice Simchat Torah, ¿verdad? La palabra Simchat, terminada en ei, ¿verdad? Ahí termina, ya voy a explicar. Es una palabra femenina que significa alegría, Simchat, alegría. Pero cuando aparece en la forma, constructo, se intercambia la letra Hei por la letra E final por una Taf, como está allí, ¿verdad? Ahí dice Simchat, ¿verdad? Para que tenga un significado que significa alegría de. Por eso ahí dice, traducido en español, es Simchat Torah, la alegría de la Torah. Simchat Torah literalmente significa la alegría de la inclusión, porque Torah significa inclusión. La letra Taf final, la palabra Bereshit, porque se ve en Taf, muestra que está escrita también en forma constructo, dando el significado del principio de. Ahora, la palabra que sigue al versículo más que estamos hablando, ¿verdad? En el principio creó la palabra bara, que literalmente significa creó. Y por lo tanto no es un sustantivo, obviamente, sino es un verbo. Sin embargo, según Rashi, ese verbo debe ser entendido como el crear. La traducción literal de los dos primeros versículos sería: en el principio del crear, del oír, los cielos de la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de la Ruach Beruín planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo: a la luz, y hubo luz. Según esta interpretación, el primer versículo no explica, si lo detallamos, no explica en qué fueron creadas las cosas. No hay una cronología. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel, en hebreo, el nivel de Ash, se compara y se relaciona esta palabra, una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos en la escritura. La palabra Reshit aparece 20 veces o quizá más en Humash, en la Torah, y más de 50 ocasiones en todo el Tanaj. Se usa en relación con el inicio de un reinado. Veamos, Génesis o Bereshit 10:10 dice: y en el comienzo Reshit de su reino fue Babel, Ek, Acab y Calne, en la tierra de Sinai. También se usa en relación
con un hijo primogénito. En el mismo capítulo 49, en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 3, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio, el recit de mi vigor, proveniente en dignidad y proveniente en poder. También es relacionado con los primeros frutos de la tierra, las primicias. Eso lo vemos en Éxodo 23, 19. Te haz lo mejor de las primicias, recit de la tierra a la casa del Señor, su Dios. Y también está en Éxodo 34, 26. Y en el Proverbio 8, 22, la sabiduría que da Torah es llamada el principio de su camino, el principio recit de su camino. Y en Jeremías 2:3, el pueblo de Israel es llamado la primicia, recit de sus frutos. En la Escritura hay una relación muy íntima entre recit y el Mesías. El Mesías es el recit de todas las cosas. Como está escrito en Colosenses 1:15 a 18, que fue la porción que se leyó hoy en la lectura de Biblia. Dice: Él es la imagen de Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. En Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza, el recit del cuerpo, que es la congregación. Y Él es el principio, recit, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, recit. Como podemos ver, esta palabra está íntimamente relacionada con el Mesías. El Mesías es también la primicia, el recit de la resurrección. Y verdad, y eso lo vemos en 1 Corintios 15, 20 o 15, 26. El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. Ese es el proyecto. El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre, donde desde la eternidad está el Mesías en el interior del Padre. Juan dice: nadie ha visto jamás a Dios, a Elohim, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Aquí, amado, no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Padre, sino en tiempo presente. Está en el seno del Padre.
Como el Padre está fuera de tiempo, que es lo que hablamos hace poco, su Hijo, que es el proyecto Mesías, está fuera de tiempo. Dentro del Padre, en la eternidad, en el presente continuo por toda la eternidad, como también está escrito en Juan. Dice Juan 17, 5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía conmigo antes de que el mundo existiera. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No sé por qué la gente se jode tanto donde está con el Mesías. El Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías, el guste o no el guste, a quien sea. A quien sea. Por lo tanto, la palabra recibir está relacionada en las Escrituras con el principio de su reinado. Es más, el proyecto Mesías es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mashiach. Y para Mashiach, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito en Juan 1, 1 y 2, lo que existía desde el principio, primero de Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan 1:14 está escrito, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Tiene sentido, verdad? Dijimos, ¿verdad?, hace poco, que el prefijo hebreo de la palabra Bereshit, la B, en la primera palabra de la Torah, Bereshit significa en, por, en aras de, por causa de. Esto nos enseña, amado, que Elohim creó los cielos y la tierra en Reshit, o por causa de Reshit. Como hemos visto antes, Reshit es la Torah, es Israel, es el Mesías. Realmente estos tres son uno. No voy a decir Padre, Espíritu Santo, ¿ok? La Torah es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito del Eterno. Está escrito en Éxodo, en Shemot 4, 22, 2100. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y también está escrito en Osea 11:1,
que dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está. El Mesías es la Torá. Como decimos a veces, la Torá viva. Manifestada como hombre, según Juan 1:14, y el que reúne en sí a todo Israel. Está el comentario en Mateo 2:15 y Juan 12:32. No voy a leer para no alargarme más, para que la gente no se duerma. Ahora, si quieren, yo me largo y ustedes ahí guindados. Vamos a que la gente que no esté viendo no se duerman. Así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Torá y por causa de Israel. ¿Okay? Así que, y todo fue creado por medio del Mesías. Y por causa del Mesías también está escrito en Juan 1:3. En el principio existía la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim, ella estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esta palabra, esta Torá, este proyecto Mesías, fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero, aunque el Mesías no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él. Y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto, podríamos traducir el texto de esta manera. Por causa del principal, creó Elohim los cielos de la tierra. ¿Me siguen? La primera letra de la Torá, ¿cuál es? Bet, ¿verdad? La Bet. Que significa casa. Por lo tanto, podríamos entender este primer versículo también de esta manera. Una casa de Reshit creó Elohim en los cielos y la tierra. Esto nos enseña que los cielos y la tierra son casas, son la casa de Reshit, que es el Mesías. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es la ropa de Mesías, como está escrito en el Salmo, que dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y sus años no tendrán fin. ¿Por qué el Creador
No empezó su historia en la creación del mundo consigo mismo. No es él el que precede todas las cosas. Y por lo tanto debería estar puesto en primer lugar. Porque lo escribió, Elohim creó en el principio. No empezó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Bereshit. Lo pongo a pensar, para que me callo, para que piensen. Ellos nos enseñan dos cosas, amados. Primero, que Elohim es muy modesto en relación con la creación. Siempre, amado, siempre debemos empezar a hablar de otras cosas y de otras personas y luego hablar de sí mismo. He visto en otras personas que cuando hablan, inmediatamente empiezan a hablar de yo, mis hijos, mi esposa, mi casa. Puede conocer al Creador directamente, sino solo por medio de las cosas que Él ha creado, como está escrito en Romanos 1:19, que dice, porque lo que se conoce acerca de Elohim es evidente viendo ellos, pues Elohim se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El Creador es invisible, inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que Él revele a sí mismo. Es posible conocer por las cosas que Él mismo revele a la persona. En este texto, Él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y recibir. De esta manera, el Hijo, el Mesías, es el principal agente por medio del cual el invisible Hashem se manifiesta en el mundo. Como está escrito en Hebreo 1:1-3, que dice, Elohim, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, obviamente Yeshua, al quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su esencia y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y continúa el versículo diciendo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Juan 14 dice, Jesús le dice,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo le falté un poco. ¿Están casados? ¿No? Yo recuerdo que una vez pregunté a un viaje que hice a una iglesia pentecostal y yo me puse, cuando me vieron colocarme hasta allí, saltó un pentecostal, porque eran puros pastores. Pentecostales de hueso duro, o como dicen, hueso rojo, ¿no? Algo así. Dice, morado. Se llevan por allá, por una grada por allá, le doy vueltas. Entonces, pentecostal, a veces los pies, bueno, yo dije, padre, ¿qué hago? Con esta gente, pues eran encerrados. Y me miraban como gallina mirando sal. Y sentí de parte del Señor, vi esto. Y yo llego y grito, acá mi grupo, y grito, ¿quién vive? ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Gloria! Mamá, ahí está, listo. Se sentaba como si nada. Y le va, y estaba hablando de la Navidad, al bolito, eso, bueno. Y yo decía, bueno, hace un poco, no sé, tan facilidad. No, sí. Bueno, 1:30. Bueno, el Padre se manifiesta en este mundo a través de su Hijo. Ahora, no podemos caer en la trampa de pensar que es importante, amado, que el no sea como hombre o como los animales, ¿verdad? De manera que se puede reproducir y tener hijos como nosotros, o mezclarse con los hombres y tener hijos. Este pensamiento se encuentra en las religiones paganas, entre personas que no conocen la verdad de la Torah. Cuando habla de hijo, se refiere a la función de ser el seguidor y el representante, al igual que un hijo imita y representa a su padre en una familia. El rey David fue el 8º hijo de Isaí, pero el llamado primogénito, según el Salmo 89, que dice, lo convertiré en mi primer hijo, varón, el rey más poderoso de la tierra. Cuando el Shaliach, el rabino Saúl, escribe en Colosenses que el Mesías es el primogénito de toda la creación, no significa que él haya nacido del Padre por medio de una reproducción. Hubo alguien, me entiende como yo, yo tengo un hijo, un Dios fornicador. No le di una cachetada porque era hombre mayor que yo. Sino que él fue destinado para ocupar el lugar del gobernante o del gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto las invisibles como las visibles. El hijo primogénito es el que llevará el nombre de su padre y el derecho de gobernar en la familia cuando el padre ya no esté presente. De la misma manera, el Mesías es llamado hijo, no porque el Eterno haya podido parir o se ha reproducido, sino porque el Mesías ha obtenido
la posición de gobernante sobre todas las cosas creadas. El Hijo es el que representa al Padre en la creación. El concepto de Hijo tiene que ver con discipulado, representatividad y delegación de autoridad. Sino que Él fue destinado para ocupar el lugar de gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto invisibles como las visibles. De la misma manera, el Mesías es llamado Hijo, no porque el Eterno haya podido parir o ser reproducido, sino porque el Mesías ha obtenido esa posición en la que estoy repitiendo para que seamos graves, ¿verdad? De gobernante sobre todas las cosas creadas. El Hijo es el que representa al Padre en la creación. El concepto hebreo de Hijo tiene que ver con el discipulado, como dije. En la escritura hebrea, los discípulos son llamados hijos, a pesar de no haber sido engendrados biológicamente por su maestro. Eso lo podemos ver en 1 Reyes 2:12, también en 2 Reyes. No voy a extenderme allí. Estos hijos luego reciben la autoridad delegada para actuar como representantes de su maestro. Por lo tanto, cuando la Escritura habla de los hijos de Elohim, se está refiriendo a ángeles u hombres que han recibido poder del Creador para juzgar y gobernar sobre alguna área de la creación. Se trata de autoridad delegada. Como lo vemos documentado en Job 1:6, también Job. Ser hijo de Dios significa recibir una posición en alguna área de la creación. Y para ir concluyendo, no como algunos dicen, concluyendo se echa media hora más. En el principio creó. La palabra hebrea ha sido traducida como creó en bara. Esta palabra aparece 50 veces en la Escritura. Y siempre tiene que ver con la acción de producir o hacer algo que no existía antes. Se trata de traer algo a la existencia, de la nada a lo que hay. En el sentido estricto, solo el Creador puede crear, solamente Dios puede crear. Solo Él puede hacer que algo llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión crear de la nada es una manera de expresar ese concepto. Sin embargo, esta expresión no explica bien lo que la palabra bara significa, puesto que el texto no ha creado las cosas de la nada, porque antes de existir como creación,
sí existía como un proyecto en la mente del Creador. Por lo tanto, las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles, que a su vez están dentro de la mente, el resultado de lo que primero sucedió en el mundo invisible. Amados hijos, shabbat shalom. Doy gracias al Eterno por su paciencia. Espero no haberlo fastidiado. Conoce a la persona y necesito que oren, ¿verdad? Por ella, por ese pensamiento que tuvo el rabino, por esa persona, estamos orando para que realmente no suceda algo opuesto, realmente. Pero para que todo sea un malentendido, sea algo que no está en los planes de Dios. En los planes de Dios, que todos vengamos al arrepentimiento, que todos vengan a los pies de ese Hijo